Mirá, esto pasó en el día de hoy en la ciudad de La Furia. Cortes con ollas populares, con las manifestaciones de diversas organizaciones sociales y el accionar de las fuerzas de seguridad para intentar evitar que esos cortes se llevaran adelante en varios puntos de la ciudad, de los ingresos y de todo el país. Protestas y más protestas. A uno le gustarán más o menos los cortes de calle, ya lo vamos a analizar, está Pablo Micheli, pero básicamente de fondo hay una situación económica que ha hecho eclosión, por eso estamos también con Fausto Spotorno, que es economista, para hablar con él y analizar toda esta circunstancia. Hubo más de 40 piquetes, cortes, como quieran llamar, en todo el territorio nacional y básicamente lo que se está reclamando, uno de los temas principales, tiene que ver con la ley de emergencia alimentaria. Eso es lo que están pidiendo las organizaciones sociales, una ley que quieren que llegue al Congreso, que se debata y que aún está pendiente, ¿no? Con el compromiso de la ministra Starley de recibir la semana que viene a las organizaciones sociales, que fue lo que permitió de alguna manera hacer que esto se destrabara y que se levantaran varios de los cortes, pero con una situación que es cada vez más compleja, porque esto es un mientras tanto. La semana que viene pueden volver y lo más probable es que regresen. Yo diría que hace años estamos en el mientras tanto, pero indudablemente en el último tiempo se ha mientras tanto más. Sí, o al cuadrado, más. o un mientras tanto al cuadrado. Un mientras tanto al cuadrado. Situación que se va repitiendo además, no solamente con las organizaciones sociales, sino también con los trabajadores y por supuesto con la situación general en materia económica en nuestro país. Estamos viendo a nuestros invitados, los recibimos. Bienvenido Pablo Micheli, bienvenido Fausto Spotorno, ambos. Gracias por estar aquí esta noche. Bienvenidos. Sí, Micheli, ¿qué lectura hace de esta situación que se está viendo? Micheli es uno de los titulares de la CTA y referente de ATE. ¿Cómo le va, Micheli? Bien, buenas noches. Buenas noches. La verdad que esto da cuenta del país que estamos transitando, con un gobierno que no está entendiendo, ya después de 3 años de gobierno, la gravísima crisis que padece la mayoría de la población. Los trabajadores, las trabajadoras, los movimientos sociales, los trabajadores precarizados, los jubilados, la clase media-baja, es decir, la gran mayoría de la población, aquella que no está enriqueciéndose por este modelo económico de acumulación financiera, de especulación financiera contra la producción, bueno, es la que hoy desesperadamente intenta organizarse, juntarse, unificarse para salir a pelear. Hoy hubo una manifestación con cortes, con movilizaciones, donde confluyeron los movimientos sociales con los compañeros estatales de distintos puntos del país, porque bueno, también los estatales se sienten nuevamente, como en la época de Menem, la variable de ajuste en una economía que realmente la responsabilidad principal la tiene el gobierno, el plan económico desastroso y la falta de producción. Micheli, déjeme preguntarle a Fausto Spotorno, le damos también la bienvenida, por este largo mientras tanto que mencionábamos nosotros. Acá, esto es el resultado de ese largo mientras tanto. ¿Cuánto se puede aguantar con este estado de situación, Spotorno? ¿Aguantar en qué sentido? Y la economía parece que no va a ningún lado, ¿no? Y sí, es cierto, la economía hace 8 años que no crece. Y el resultado de esa falta de crecimiento de la economía es falta de crecimiento del empleo, caída del salario real en términos generales, falta de inversión y en esas condiciones por ahora no vemos un cambio dramático para que eso suceda, ¿no? Fausto, ¿el gobierno perdió la brújula en materia económica o no? Ahora se lo vamos a preguntar a Micheli también. Sí, a ver, no creo que la tuvo del todo mucho. ¿Nunca tuvo brújula? Nunca tuvo brújula, ni ni el anterior, ni el anterior. La verdad es que el resultado ya son 3 gobiernos de falta de crecimiento de la economía. No es un gobierno, estamos hablando ya de 9 años de estancamiento económico. Entonces no es un gobierno, es un problema mucho más profundo en la estructura económica en Argentina. Micheli, ¿perdió la brújula del gobierno en materia económica o no? No, creo que está haciendo lo que quiere. Porque si uno saca la cuenta de cuánto ganaron algunos de los grupos económicos ligados al gobierno el año pasado, por ejemplo, el grupo de Marcos Peña se llevó en el sector financiero alrededor de 15.000 millones de pesos. Entonces, las ganancias monstruosas no se consiguen en cualquier lugar. Es más, no creo que en ningún lugar de una democracia seria, profunda, participativa, ocurra que una persona
a las 10 de la mañana compre dólares a 38 pesos y los venda a las 3 de la tarde a 42 y se gane. 42 cerró hoy, ¿no? Sí, A día del dólar. Sí, 41,95. Esto ha ocurrido durante los últimos 6 meses en 2 o 3 oportunidades. Y eso en Europa, para ganar el 2% a tasa dólar, tenés que estar un año. Entonces acá se lo ganan en 5 horas. Sí. Entonces ese modelo económico le deja espectaculares ganancias a ningún trabajador, a ningún jubilado, a ninguna ama de casa, a ningún vecino común, de a pie, ningún trabajador normal o trabajadora, sino que le deja ganancias a estos especuladores financieros. Y el gobierno, yo creo que es cómplice, en definitiva, de esas ganancias monstruosas y que el pueblo esté cada vez peor. Está el diputado Daniel Sí. Lipovetsky, que le damos la Cambiemos. bienvenida, de Cambiemos. Gracias por estar aquí, diputado. La pregunta tiene que ver con cómo se hace para seguir enfrentando la decisión del gobierno de decir, este es el camino, este es el rumbo, vamos por aquí. ¿Cómo se hace para seguir sosteniéndolo, diputado? ¿Cómo anda, Lipovetsky? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Muy bien. ¿Cómo se hace en el día a día para sostener lo que muchos de los funcionarios del gobierno nacional sostienen? Este es el camino, estamos bien, el rumbo es el correcto, digo, frente a esta realidad. Bueno, a ver, la situación económica difícil el propio gobierno la reconoce, no es una cuestión que nosotros la neguemos. La crisis del 2018 es una crisis que tiene un contenido con una situación económica bastante parecida desde el punto de vista de los números macroeconómicos a la de 2014 y a otras crisis que hemos tenido en el país y que nos muestra que de alguna manera este país ha sufrido crisis recurrentes de inflación y de deuda también durante mucho Daniel, ¿no tiempo. fue una crisis autogenerada esta por este gobierno o no? Mira, yo creo que los factores son varios, ¿no? Hay que analizar factores externos, internos y de decisiones también seguramente de errores propios también. Eso me parece que es una conclusión. El propio presidente lo dijo el 1 de marzo cuando vino al Congreso a inaugurar las sesiones ordinarias, donde planteó justamente situaciones como la sequía, que realmente nos hizo perder 10.000 millones de dólares de exportaciones, la situación internacional, la fuga de los fondos, de los capitales de los países emergentes en general en el mundo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y seguramente también algunas cuestiones de decisiones que quizá no fueran las correctas. Pero en definitiva lo que marca es que tenemos un país muy vulnerable y la vulnerabilidad la da 1/3 de la población bajo la línea de pobreza desde hace muchísimos años, una desigualdad muy grande que tiene este país y que ningún gobierno hasta ahora lo ha sabido resolver. Y me parece que parte de no haber sabido resolverlo es que no se tomaron las decisiones quizá que había que tomar, las decisiones duras, Sí. como las que tomó el gobierno. El propio presidente reconoció que hay mucha gente que la está pasando mal y es así, pero que en definitiva hay que pensar en cómo resolvemos los problemas que no hemos sabido resolver hasta ahora, ¿no? Diputado, disculpe, pero necesito hacerle esta pregunta porque digo, uno constantemente escucha algo así como una suerte de gran cantidad de diagnósticos sobre lo que está pasando. El propio presidente a veces parece hacer diagnósticos. Y la realidad es que lo que la población espera, o por lo menos gran parte de la población está esperando, y sobre todo ese casi 40% de bajo la línea de pobreza, es resoluciones, acciones en función de que la cosa mejore, que no parece estar mejorando. Bueno, a ver, soluciones mágicas no hay, lo ha dicho el propio presidente también y nunca las ha habido en la Argentina. Cuando hubo soluciones mágicas terminamos como cuando nos plantearon que $1 era igual a un peso era igual a $1 y terminamos en la crisis peor que tuvimos en la historia argentina, como fue la del 2001, y en la confiscación de los depósitos por parte de los bancos y el Estado. De alguna manera, para resolver estas situaciones había que terminar en primer lugar con el déficit fiscal, que es la que cuando uno gasta más de lo que produce, tenés dos maneras de resolverlo. O emitís moneda sin respaldo, generás más inflación, o tomás deuda, que es lo que hemos hecho muchas veces y por supuesto nos ha llevado a las crisis de deuda externa que hemos tenido, la del 80, la de los 90, el default, bueno, un montón de crisis que hemos tenido. Por lo tanto, ningún gobierno tomó la decisión justamente de terminar con eso, este gobierno lo tomó y esa es parte de la solución. Ahora, mientras tanto, que tenés que tener una política social expansiva. Hoy, el 80% del presupuesto está destinado a inversión social. No es la solución, pero es un paliativo para ciertos sectores que realmente la necesitan. Sí. Acá Micheli dijo algo así como que ustedes agravaron la situación social y económica. Micheli, usted dijo algo así hace un ratito. Yo lo que digo es que en realidad, ¿qué queda para países que son muchísimo más pobres que la Argentina? ¿Qué sé yo? Cualquiera que podríamos tomar de América Latina. Si en la Argentina no se puede resolver darle de comer a los 40 millones, 44 millones de habitantes,
no pueden resolver nada. Si el gobierno argentino, sea este o cual fuera, ahora les toca a ustedes, y no pueden distribuir con justicia la comida en un país donde sobra, ¿qué van a poder resolver? Entonces, yo lo que creo es que no hay voluntad de resolver estas cosas, que van detrás de la ganancia fácil con la especulación financiera, como dije al principio, y no hay ningún vestigio de posibilidad de que haya una recuperación económica a partir de la producción. Y que nuestros hijos puedan tener la perspectiva de ir a la universidad o ir a una fábrica a trabajar. ¿Qué quiere decir ahí? Le voy a contar a Fausto, que discutimos muchas veces vía Twitter, que él es un especialista en esto del gobierno. Acá decía el diputado Lipovetsky que no emite pesos, pero emite deuda. Pero en realidad lo que está haciendo es romper el manual, porque emite deuda y emite casi pesos, que son las LELIC. No, en realidad el tema, las LELIC las está emitiendo para absorber pesos que estaban en exceso. Pero es casi una cuasimoneda. Sí, y ahí se juntaron dos cosas. Una es, había un exceso de emisión de pesos y ahora ya estamos en una situación un poco más complicada y es que está cayendo la demanda de pesos. Entonces, la demanda de pesos, ¿qué es? Yo expliqué, que se entienda bien. La demanda de pesos es la cantidad de pesos y activos en pesos que la gente decide tener en su cartera. La economía se ha dolarizado muchísimo en los últimos meses y eso ha hecho que haya caído la demanda de pesos y por consecuencia empiezan a sobrar pesos a pesar de que el Banco Central no está emitiendo. Y eso es un tema peligroso y que genera algún problema de credibilidad. De hecho, la cantidad de dinero en la economía argentina es la más baja, es una de las más bajas de los últimos 12 años. O sea, la cantidad de pesos... Para que Lipovetsky quería decir algo. Yo quería agregar algo con respecto a lo que decía Micheli, porque en parte coincido con él, no en que no nos interesa buscar soluciones o no, pero sí coincido en que los grandes beneficiados que se han beneficiado durante los últimos 10 o 15 años en este país ha sido el sector financiero. En el gobierno anterior también lo fueron los grandes ganadores de la década supuestamente ganada y son realmente los que se han beneficiado muchísimas veces. Tenemos que cambiar esa matriz. Para eso hay que trabajar, me parece, en un diálogo con todos los sectores para de alguna manera determinar un perfil de país distinto al que tenemos. Pero ¿cuánto tiempo demora eso? Bueno, son 3 años de bueno, gestión, nadie lo hizo. ¿no? A ver, nadie lo hizo. No es que no lo hizo este gobierno ni lo hicieron los gobiernos anteriores. A veces tenemos que cambiar eso. Tenemos que rediscutir qué país queremos en cuanto a la producción. Como decía Micheli, nosotros queremos que la gente trabaje y que este país se dedique a la producción. Para eso tenemos que decidir qué perfil productivo de país tenemos, porque hasta ahora, lamentablemente, lo que hemos tenido en la historia nos ha llevado a que cada vez tengamos un perfil menos industrial del país y hay que cambiarlo y para eso me parece que tenemos que dialogar todos los sectores, por ejemplo, los que tenemos representación parlamentaria, para en algún momento, quizá para el gobierno que viene, sea quien sea el que gane las elecciones, digamos, haya 3 o 4 puntos que sean de una política de Estado para el futuro. Me parece que ese es el camino, lo han hecho otros países, no voy a citar países grandes, yo siempre pongo el ejemplo de Israel, por ejemplo, hace 30 años tenía una economía mucho menor que la nuestra y en un momento decidió poner el eje en desarrollar la industria tecnológica, la industria del conocimiento y hoy, después de crecer durante muchísimos años sostenidamente, no a tasas chinas, sino a tasas de 1 o 2% por año, hoy tiene un desarrollo económico y un nivel de desigualdad mucho menor que el de país. Nosotros no crecemos, es el tema. Ahora, así es, diputado, tenemos que revertir eso justamente, claramente. Diputado, recién cuando arrancaba usted decía que, bueno, que se siente la crisis, que ustedes entienden la crisis. Ahora, ¿coincide con el diagnóstico que hace el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, de que la economía se está recuperando y que se está generando empleo? O sea, ¿usted coincide Pedro, con lo tenemos eso? Duhovne, ahora vamos a verlo. ¿Te parece, Nati? A ver, dale. Lo vemos a Duhovne y lo discutimos, dale. Provisorios de empleo nos muestran que desde enero la economía argentina está generando empleo. Entonces, yo diría, hemos lentamente comenzado a retomar el camino de crecimiento en el cual veníamos en 2017, que fue sacudido en 2018 por la combinación de la sequía, de la reversión en el flujo de capitales, por la crisis de los cuadernos. Ahora, por supuesto, para alguien que está pensando, bueno, pero ¿esto cómo sigue? Yo les diría, la economía argentina, desde el mes de diciembre, ha comenzado a recuperarse gradualmente. Comenzó a recuperar gradualmente. Bueno, lo llamativo es el argumento, ¿no? Que el argumento que viene desde el año pasado, la crisis de los cuadernos, todavía se ve que sigue afectando a la economía. Bueno, preguntésemos a Lipovetsky, ¿qué opina de esto? ¿Está de acuerdo con este diagnóstico que hace el ministro de Economía? Yo estoy de acuerdo que la situación de los cuadernos fue parte del problema, ¿no? Obviamente generó una situación de inestabilidad macroeconómica, aportó a la tormenta del año pasado y a la crisis del año pasado.
por el sector privado involucrado. Recordemos que fue la primera causa de corrupción donde no solamente están involucrados funcionarios públicos o ex funcionarios públicos, sino que acá hay empresarios del sector privado, grandes empresarios de la Argentina, que han reconocido la comisión de delitos de corrupción. Después, por supuesto, que los números de la macroeconomía muchas veces pueden verse, como los que citaba el ministro Duhovne. Claramente, para que eso luego se traduzca en una mejora en la percepción de la gente, por supuesto que creo que falta mucho, ¿no? Por lo menos no se va a notar en el corto plazo. No, está claro. Me parece que cuando digo falta mucho, digo que en estos meses no se va a notar. Pero el corto plazo nunca llega, diputado, porque desde que empezó la gestión están hablando del segundo semestre. No es así, porque en el 2017 tuvimos el 2017 hubo segundo semestre, perdóname, pero los números fueron mucho mejores, se disminuyó la pobreza, creció el empleo, por lo tanto hubo un segundo semestre. Con el crecimiento de la pobreza, 40%. Con fábricas que cierran todos los días, con decenas, centenares de trabajadores en la calle permanentemente. Es decir, con un golpe mortal a la producción. ¿De qué manera? Con la familia argentina en default, endeudadas hasta acá porque deben plata de los intereses de la tarjeta de crédito, deben cuota de la luz, del gas, deben en el almacén. Es decir, ya no saben cómo hacer malabares para poder vivir. ¿Cómo se puede augurar que va a venir un tiempo en donde se va a sentir la recuperación y vamos a estar mejor? Si lo que estamos sembrando es pobreza, miseria y destrucción del empleo, no puede dar como resultado una mejora en la calidad de vida. Ahora le voy a preguntar a Espotorno si el diagnóstico de Duhovne es correcto. ¿No quiere responder Lipovetsky o no? No, lo mismo decía Micheli hace 3 años y después del 2016, en el 2017 hubo una mejora. Así que, digamos, me parece que eso es un discurso más allá de lo que uno ve o de un contexto donde vos te paras de la oposición. Pero realmente, este mismo discurso vos dijiste en el 2016 y en el 2017 creció el empleo, mejoró la productividad, disminuyó la pobreza. Por lo tanto, digamos, me parece que ahora hay que confiar en que las medidas que se tomaron van a generar una mejora, por más que pareciera que van a tener mucho más que ocurra. Pero no creo que te estén vendiendo el diario de Irigoyen y te estén contando mentiras. No, fíjate, yo te digo lo que yo compartimos muchos programas de televisión y esto mismo decías en el 2016. Yo te entiendo, sos opositor, pero la realidad es que en el 2017 te demostró que estabas equivocado. Lo dije desde el primer momento que ustedes agarraron el gobierno, que no iban a hacer nada bueno para el pueblo argentino. Y está a la vista. Bueno, no coincido con vos, pero bueno. Respeto tu opinión. Espotorno es el especialista en economía y queremos saber si el diagnóstico de Duhovne es así como lo dice el ministro de Duhovne y qué hay de las mejoras que decía recién el diputado Lipovetsky. Porque vos decías recién, hace 9 años que no crece el país. A ver, sí. Lo que dije de Duhovne en parte es cierto, la recesión tocó un piso en diciembre. Lo que vimos en enero fue una tenue recuperación, todavía está por definirse si es un piso definitivo o no, nos faltarían más datos. Pero parecería ser que la recesión tuvo un final. Ahora, recuperación recién la vemos para el mes de abril con la cosecha. Y veremos después si hay alguna posibilidad de que con las recomposiciones salariales, recomposiciones de ingresos, empiece a recomponer también el consumo. Fausto, pero muy, muy lento, ¿no? Fausto, en la economía se suele decir que esto puede ser el salto del gato muerto. Vos, está bueno que lo expliques porque muchos dicen que esto puede ser el salto del gato muerto. Así lo dicen públicamente los economistas privados, que es una leve recuperación que no significa que sea estructural. Hay que diferenciar dos cosas. Recuperación del crecimiento económico. Exacto. Recuperación es, bueno, caíste y por ahí volvés a donde estabas antes. Crecimiento económico es mucho más. Crecimiento económico es que esté creciendo el potencial de la economía, que haya inversiones, que aumente la productividad de la economía, y eso todavía está por verse, ¿no? Yo creo que hay un problema fundamental ahí, es el tamaño del Estado. Con este tamaño de Estado es... Pero ¿qué hacemos con la gente que queda afuera si reducís el tamaño del Estado? Bueno, ese es el gran desafío. Círculo vicioso en el que cayó la economía argentina. ¿Qué dice Micheli del tamaño del Estado? A ver. Se gasta mucho más en pago de intereses o en el tema de las letras del Tesoro que lo que se gasta en el Estado. ¿Sobran empleados? No. Micheli, no diga tonterías. El gasto primario... millones de pesos. ¿Cuánto se gastó? El gasto del Estado total es de 260.000 millones de dólares. Nación, provincias y municipios. Sí. Con una presión tributaria de 40 puntos del PBI. Claro, el problema de este país son los trabajadores estatales y el rol del Estado que está ausente de todo. Ustedes los economistas tienen metido un cassette. No, es que es muy sencillo. Recita la receta del mercado neoliberal y la verdad que así nos ha ido. ¿Por qué no prueban por pensar una teoría económica en la cual haya una distribución más justa de la riqueza y donde los trabajadores, trabajadoras y
y los Eso existe jubilados ya, Micheli, tengan eso un existe. poder adquisitivo Es mayor muy sencillo. y mejore la economía a través de mayor consumo. Los países ¿No más puede libres del pensar mundo, en eso? los países más libres del mundo tienen mejor distribución del ingreso y son más ricos. Tienen un PIB per cápita mucho más alto que los países Sí, ¿cuál es el socialistas. impacto del Producto Bruto Interno del Estado de Inglaterra en el Producto Bruto Interno? Y está en el orden del 34% del PIB, 30-34%. 42%, señor economista. Argentina es 47, llegó a No, por favor, mucho menos. Argentina es Muchísimo 47, menos. No, no, es un 47%. invento eso. Es un invento. No, es un invento Pero si por nosotros favor, lo con los medimos. salarios que tienen los trabajadores del Estado. Escúcheme, hay va a ser 21 millones de personas que no viven del debe llegar Estado. al 40 en Argentina. No, No ¿cómo llega va a al ser? 40. Estamos hablando de nación, provincias y municipios Sí, en su sí, sí, conjunto. lo- ¿Cuánta gente vive del ¿Cuánta Estado? gente vive en el Estado? 21 millones de personas viven del Estado, cobran un cheque del ¿Puedo Estado. decir una ¿Qué? cosa? Mitad del ¿Puedo- país, sí, perdón. ¿qué El quiero decir? Estado no, mitad del A ver, país. 4 millones y medio de empleados Sí. públicos. ¿Cuánto? 4 millones y medio de empleados Sí. públicos. 8 millones de jubilados y 8 millones de planes sociales. A ver, yo quiero decir una ¿Qué cosa. quiere porque- hacer? ¿Matar a los jubilados? No entiendo. Pero del otro lado, y en los demás aportando países no hay jubilados. del otro lado hay 6 millones y medio de personas. Cuenta a los jubilados como trabajadores del Estado, y la policía, y la cantidad de gendarmes, y de... También contaron. ¿Y quién lo va a mantener eso? Porque del otro lado hay 6 millones y medio de empleados formales en el sector Claro. privado y a lo sumo 3 millones de trabajadores independientes. ¿Para qué Nosotros lo tenemos mantenemos 9 para millones que, de personas aportando. para que baje el delito? Yo llegué acá y estaba Pero, una señora Micheli, no se llorando haga los porque números. le mataron al marido por un celular. Micheli, haga los en la números. ciudad de Buenos Aires. Si hay 21 millones de personas cobrando cheque del Estado y hay 9 millones y medio de personas aportando al sistema, Pero si ustedes no ¿Cómo generan si- cómo producción cierra? en el país, si ustedes están en el gobierno, tienen que resolver. Pero Potorno, Bueno, Potorno, Potorno no está en el gobierno, defiende la política. No, se acaba de ser Solo crítico. Se del acaba de, Hipódromo. claro. No, a ver, yo quiero decir una Pero cosa. recita nada lo más. mismo. Perdón. Usted, Micheli, recién lo descalificó a Potorno diciendo, no, porque usted con la receta Es una neoliberal. mentira, dijo. La verdad, ser neoliberal, hasta donde yo sé, no es ningún delito. Hasta donde yo sé, no es ningún delito. Pero usted lo dijo como si fuese un delincuente. No, porque es neoliberal. ¿Qué Yo no tiene de dije. malo? Yo no No, dije no, me delincuente, pareció. no. No, No, bueno. Son políticas económicas. No, pero ¿qué tiene de malo ser liberal? No sé qué tiene de malo. a ver, pregunta. Nada bueno tiene. No, ¿por qué no tiene nada bueno? A ver. La teoría económica, Pero no la ¿por qué? persona. Claro, es la teoría. Estamos hablando de la teoría Pero económica. ¿por qué no tiene nada Porque, bueno? ¿a dónde usted vio que el neoliberalismo... No, no, pero El responda 100%, el 100% de los Las países políticas neoliberales siempre hambrearon al pueblo, digamos. Claro. El No menemismo es así, en los no es 90 así. fue Pará, así. El y hoy 100% de los estamos economías viendo. exitosas del O mundo lo- tienen Esto es lo mismo que políticas decir que el liberales. Fondo Monetario resolvió la pobreza El y la 100%. crisis de los países. ¿A dónde? No, a mí me Deme gusta- uno. Es casi siempre. Perdón, perdón. Micheli, a mí me gustaría Ernesto, decir algo sí. que es claro. Pero el que FMI no es un dale. lo que está planteando Fausto, básicamente, Sí. que es la reducción del Estado y la reducción del gasto público, es algo que el diputado Lipovetsky claramente se opone. Está diciendo que el gobierno está gastando casi el 80% de su gasto en lo que podríamos llamar los sectores El gasto más social. dañados. El gasto social. Los sectores más dañados por el ajuste. Lo que llamativamente deja a Cambiemos más cerca de la izquierda. Yo le preguntaría a Lipovetsky si se siente así, porque es un gobierno más de izquierda, digo, desde el punto de vista de Pero Potorno. es que, a ver, yo A ver, lo que quiero que bueno. se entienda un poquito es esto. Argentina está en un círculo vicioso del que no puede salir. Es no crea empleo. El empleo que crea se reemplaza por planes sociales. Esos planes sociales cuestan dinero, lo cual implica más impuestos, que reduce la inversión, por lo tanto se destruye más empleo y volvemos a tomar planes sociales para contratar empleados públicos. Y ese círculo vicioso no salimos. Bien, Lipovetsky. No, yo vuelvo a lo que decía de que para resolver este círculo vicioso que decía Potorno, hay que, justamente tenemos que pensar en, para el gobierno que viene, que yo espero que sea el gobierno de que el presidente Macri sea reelecto, 4 o 5 medidas que de alguna manera sean acordadas con los diferentes sectores políticos para, digamos, empezar a resolver este círculo vicioso. Tenemos un problema que es verdad que tenemos un presupuesto donde el 80% de inversión social. ¿A qué responde eso? A que tenemos un país desigual. Para poder responder a un país con un tercio de la población bajo la pobreza, tenés que tener un Estado presente y en este caso el Estado está presente. Ahora, no es la solución para el futuro. Nosotros lo que tenemos que resolver primero es aumentar la cantidad de gente que paga su impuesto, que creo que sean 6 millones y pico, 6 millones y medio de personas. Hay que aumentar. Para eso tenemos que terminar con que un tercio de los trabajadores hoy están en negro. Eso es un problema que hoy tenemos y que lamentablemente los proyectos que hemos Hay que hacer tratado una de reforma avanzar- laboral para eso. reforma laboral, Claro, bueno, para eso hay que es incentivar el, hay A que- ver, hay pero que que responda incenti- Lipovetsky, por Para favor. eso no hay peor flexibilización laboral que un trabajador en negro. Ese trabajador no tiene aporte, obra social, no tiene seguro de riesgo de trabajo, no tiene nada. Por lo tanto, hay que de alguna manera terminar con eso y incentivar para que los trabajadores estén todos en blanco. Eso va a ayudar a empezar a resolver esta situación tan desigual que hay. Mucho menos ciudadanos que aportan que los que reciben del Estado. La cara Dijimos de Micheli, reforma, Lore, dijimos, la cara de aparte Micheli, dijimos reforma laboral y se le transformó La la cara de cara a Micheli se Micheli. Quiero escucharlo hablar sobre esto. No, yo solamente digo que
a mí, por lo menos, y no es agresión, a mí me daría vergüenza ser parte de un gobierno y decir que hay que blanquear a los trabajadores cuando mis empleados están en negro. Un montón. Están precarizados, flexibilizados, como los trabajadores, muchísimos trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional. Entonces, yo lo puedo decir que soy dirigente sindical y que, teóricamente, si vos querés, yo lo digo realmente, represento una cantidad de trabajadores y trabajadoras y vengo a reclamarte a vos, gobierno, blanquear a los trabajadores. ¿Quieren discutir el Estado? Hagamos una profunda reforma del Estado, sentémonos a discutir una escuela de gobierno como tiene Francia, hagamos en serio que no lo tome cada gobierno que llega al Estado como un botín de guerra, que saca a los más débiles y pone un montón de gente, porque ustedes hicieron crecer el Estado de manera sobredimensionada, creando nuevos ministerios, nuevas secretarías de Estado, nuevas subsecretarías, con lo que, 5 ministerios nuevos, 15 secretarías nuevas y 35 subsecretarías. De ahí sacar a cuenta de cuántos asesores y todo. Entonces, eso no es reforma. Y echaron a inspectores de bromatología, inspectores que tienen que ver con el control alimentario, trabajadores becarios del CONICET. Eso no es reforma del Estado. Eso es botín de guerra. Saco estos, que son el eslabón más débil, y pongo los míos, que van a ganar 10 veces más, pero me van a redituar militancia política dentro del Estado. Esto es lo que hay que terminar en Argentina. No, es falso. Es muy fácil pararse en el lugar de Micheli y decir yo soy dirigente sindical, digamos, no tengo otra responsabilidad que solamente defender a los trabajadores, pero hago política en general en todas mis afirmaciones. Así es fácil, pero de todas maneras déjame decirte que nosotros, es cierto que había muchísimos trabajadores del gobierno anterior que estaban en situación de precarización y muchísimos de esos nosotros los blanqueamos y resolvimos esa situación. Por supuesto que todavía quedan, pero se han regularizado muchos trabajadores que estaban en negro, muchísimos, que el gobierno anterior los sumó. Y después la planta del lo que creció el empleo público durante el gobierno anterior es incomparable con lo que mantuvimos nosotros. Y es más, si vos ves el crecimiento del empleo público durante este periodo, lo que más creció fue el empleo público de las provincias, que están la mayoría gobernadas por gobernadores que no responden a nuestro espacio político. Entonces, digamos las cosas como son. Un operador bursátil muy importante me decía que para fin de año ve una inflación de arriba del 40 y el dólar no menos de 55 pesos. ¿Eso no daría por resultado que esta especie de experimento se terminó de la peor manera? A ver, no, bueno, ella es más difícil. La verdad es que cuando uno ve el 2019 y quiere proyectar el 2019, se encuentra con un año que está lleno de escenarios. Es el año de los escenarios, porque tenés condiciones globales complicadas, condiciones políticas complicadas. No es lo mismo que hagas un escenario político que otro. Hoy parecería ser que hay 3 candidatos potenciales para presidente y creo que los 3 con programas económicos completamente diferentes. Entonces, la verdad que depende del escenario que ponga. Hoy es muy difícil decir, no, en diciembre va a estar en tal lugar si no pensás un escenario. Hoy estamos en un año donde uno plantea un escenario, me parece que va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, entonces bajo ese escenario veo esto. Me parece que va a pasar esto, va a pasar esto. Entonces depende del escenario que se plantee. Nosotros particularmente hoy, por ahora, lo que estamos pensando es que a fin de año el dólar puede estar en 48 pesos, una cosa por el estilo, 50. ¿Cuánto? 50 pesos. Bueno, sí, pero rápidamente. El dólar soja 54 hasta ahora, ¿no? Más o menos. Vos pensás que la inflación va a estar arriba del 30% seguramente y de acá, de 40, pongámosle, a 48 tenés 20%. El dólar futuro se está negociando a 50 y pico ya. Sí, el dólar futuro es una... está bien, una cobertura. Está siguiendo la tasa de interés. No, por eso, es una cobertura, pero es probable que también llegue a 61 como llegó cuando se movió un poco el dólar. Sí, por eso, otra vez, estamos en un escenario económico global, económico local y político local que tiene diversos posibilidades. Con ese dólar, perdóname, con ese dólar a 48, ¿Macri puede ganar las elecciones en octubre, Daniel? No, hay que esperar, son pronósticos. Yo espero que el gobierno tomó medidas para tratar de lograr la estabilidad macroeconómica, es uno de los objetivos que se ha fijado para este año. Esperemos que se logren. Yo creo además, más allá de eso, de la situación económica y que cuando la gente vota, por supuesto la economía está presente en esa decisión cuando entra a cuarto oscuro, también van a valorar otras cosas que tienen que ver con un gobierno que gobierna de manera muy distinta al anterior, que no agrede al que piensa distinto, que no agrede al periodismo que es opositor, que ahí está aplicando, Déjame terminar. Se está aplicando el libreto de hoy, ¿no? No seas irrespetuosa, porque sos panelista, trabajás acá. Yo estoy hablando, déjame terminar.
que respeta las instituciones, que el Congreso funciona, que ha mostrado una política muy clara de lucha contra la inseguridad, contra el narcotráfico, que tiene una política social expansiva. Entonces me parece que va a haber otros factores que se van a considerar al momento de entrar al cuarto oscuro, y no solamente la economía, que por supuesto es un tema que todavía nos falta mucho para resolver, ¿no? Micheli, con el dólar a 48, ¿cómo se sigue? No, bueno, yo creo que en realidad van a hacer todo lo posible para llegar a las elecciones en las mejores condiciones. No le está yendo bien, pero el Fondo Monetario, los poderes financieros mundiales están apoyando a este gobierno para que llegue en esas condiciones. Nosotros tenemos desde el otro lado la expectativa de que se conforme un gran frente nacional y popular, sin exclusiones, un frente que no sea solamente el peronismo, sino otras fuerzas progresistas del campo popular, y que los trabajadores también podamos opinar en un programa de 10 puntos de salida a la crisis. Ojalá el sector más dinámico del radicalismo también vea esto, porque ha sido un partido tradicionalmente de cultura popular y hoy, la verdad, desde mi punto de vista, no tiene nada que hacer ahí en esa alianza con Cambiemos, porque sonrojaría, amargaría a Alfonsín y a varios de los próceres. Sí. De todas maneras, creo que hay grande posibilidad que la gente... Es contrafáctico claro. Eso. ¿Cómo sabemos qué pensaría Alfonsín? Es contrafáctico. No, por favor. No. Claro. A ver, pero para que Natalia quería decir algo que le quería decir a Lipovetsky. No, le quería preguntar, digo, ¿cómo se puede pensar, ¿no? Un país donde hoy no se puede comprar más de 1 litro de leche y sí se pueden comprar 5 millones de dólares, ¿no? Por día. ¿Cómo se piensa un país así? ¿Quién dice que no se puede comprar 1 litro de leche? Vos te referís al tuit que vi de Juana Morín, ¿no? A ese que lo publicó y por lo menos, al colega. No, bueno. Es la situación que se vive hoy, ¿no? El que se tiene que hacer cargo es el supermercado que puso un cartel que no corresponde. La gente tiene derecho a comprar todos los litros de leche que pueda y necesite, si es que puede. No debería haber ningún tipo de restricción para la compra de ningún alimento. Por lo menos yo fui al supermercado y te venden está mal. de 1 litro. El supermercado que hace eso está mal. Así como está mal. Y el gobierno no debería sancionarlos. Así como está mal, muchos formadores de precios que han aumentado los precios mucho más arriba de lo que ¿El Estado no debiera intervenir en eso? Y en esos casos sí, claramente, por supuesto que sí. Sí, tiene que haber control de esas cosas. ¿Y por qué no está interviniendo? Bueno, no lo sé si no está interviniendo. Hay que ver, a diario se abren un montón de sumarios en la Secretaría de Comercio, justamente por incumplimientos de la Ley de Defensa del Consumidor, sobre todo con este tipo de cosas. Y vos la ves publicada muchas veces en los diarios cuando se le imponen multas a las empresas por eso. Lipovetsky, hoy estuvo el ministro Dante Sica hablando frente a varios empresarios en el Rotary Club y uno lo dijo muy por lo bajo, dijo que era todo piripipí y el ministro se enojó. ¿Usted escucha a veces los empresarios enojados? Porque hay muchos que están diciendo estas cosas. Lo dijo un empresario muy importante, no voy a dar el nombre, en una mesa y el ministro se enojó y le dijo que esto no era piripipí, que era muy difícil conducir el país, etc. Pero usted ve este enojo no solamente en lo que vemos, que son las protestas sociales, sino también en muchos empresarios que están muy enojados porque confiaron en un proyecto y ya no confían más. Enojo, hay sectores que están enojados, otros sectores que están mejor, depende del sector, ¿no? Esto lo ves en las estadísticas, pero cada uno tiene derecho a expresar sus opiniones y a quejarse cuando el gobierno no da respuesta en un tema. Después, por supuesto, desde el gobierno se les explicará cuáles son las razones para haber decidido de una manera o de otra. Esto es parte del sistema democrático y está bien, me parece, primero, está bien que el ministro de la producción se junte con los empresarios y también está bien que un empresario le pueda decir que no está de acuerdo con lo que dice el ministro. Por supuesto, yo creo que tenemos un ministro de producción que está muy enfocado hoy en trabajar para poder empezar a mejorar la productividad de la Argentina, que creo que el tipo de cambio, más allá del dólar de 48 que hablan acá, un tipo de cambio como el que tenemos hoy ayuda a la productividad más que antes. Y además ayuda a que las importaciones no sean tan competitivas como tuvimos antes y creo que eso se ve en los números del intercambio comercial, donde la Argentina ha disminuido muchísimo el déficit comercial que tuvimos años anteriores. A ver, porque yo lo interrumpí a Micheli cuando puso una cosa de Alfonsín, fui respetuoso en cortarlo. Y otra cosa vinculada con el paro general. ¿Va a haber paro general o no va a haber paro general? Sé que usted habla bastante y está cercano a Hugo Moyano. No, en realidad lo que tenemos es una unidad en la acción con el sindicalismo federal, donde está camioneros y más de 80 sindicatos de la CGT, con la otra CTA, con una cantidad de organizaciones sociales, movimientos de pequeños productores, pequeños comerciantes, que
conformamos una multisectorial que es la multisectorial del 21F. Sí, pero ¿va a haber paro o no? Y ahí estamos discutiendo, nosotros tenemos la postura como sociedad autónoma de que debe haber un paro. Porque bien. ir a una marcha el 4 de abril Ahí está. y exponernos arriba de un escenario a que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras Los vuelvan a insulten porque no repetir pueden ir a aquella trabajar. historia de No, poner claro. la fecha. Sí, poner la fecha al paro. Y lo que sigue, el yo creo que hay cantito. que ir a una marcha con un paro nacional. Un paro nacional como ¿El 4 de abril ¿El o 4 de antes? abril? más temprano que tarde. Ya. Ya ¿La ve está. Cristina candidata o no? Sí, creo que es la que más intención de voto tiene y que debe ser parte de ese frente que yo mencionaba antes. Perdón, en eso, decía hablado de un frente de una unidad, digo, pero hay muchos de los otros candidatos que no están de acuerdo con ir con Cristina. ¿Cómo se hace para llevar adelante una unidad la unidad sin con ese acuerdo? todos y todas no es posible. Yo no creo que todos estén adentro y todas adentro de la unidad. Va a haber siempre algún grupo que no. Usted va a la estar, unidad usted va a estar más con Cristina. amplia, Usted va a estar con más- Cristina. Yo la verdad que voy a estar en ese espacio de ese frente y si Cristina es la que la encabeza para confrontar a Macri, más vale que voy a respaldar a Cristina candidata. Hoy el gobierno presentó algo así como un balance. Una especie de balance, de los sí, tres, unas de los 300 páginas sí, aproximadamente, 363 páginas, Así creo que es. son. Que no se de enoje gestión. Lipovetsky, porque esto no lo digo yo, lo dice el jefe de gabinete Marco A ver, Peña en mostrámelo, 300 mostrámelo. páginas. Sí. A ver, Claro. Ahí va, mira, acá que lo me tenemos, corro. mirá. Cambiemos Habló- según cambiemos, bien. Sí, estos son los datos que uno, a tantos datos, ¿no? Porque son 300 páginas, incluso hubo un resumen también, Sí. ¿no? Se habla del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como uno de los hitos de la gestión, ¿no? También se reconoce que hay problemas. No sé hitos, no seas malo, Bueno, no sé hitos. hitos, Pero lo remarcan, logros. sí. Bueno, y Lo también leí. como también se habla de logros, también se habla de cuestiones pendientes, se destaca lo que tiene que ver con el accionar de las mafias, La las lucha contra obras las mafias. públicas y también se habla de la creación de empleo. empleo. Bueno, que es lo que hoy dijo el ministro. Están todos siguiendo el libreto, ¿no? Lo que va a ser la campaña electoral de este año y esas 300 páginas es lo que va a enfocarse en lo que va a ser la campaña, ¿no? Daniel. No, yo no me enojo, son 300 páginas, en realidad son 300 Sí, páginas. 363 creo ¿Por que qué me son, voy a ¿no? enojar Sí. porque haya 300 páginas de...? No, es un informe de gestión, digamos, no es solamente marcar los hitos positivos, claramente, son marcar realidades. Si no se hubiera mencionado al FMI, seguramente hubiera estado diciendo, y omitieron decir que se hizo el acuerdo con el FMI. No, es parte de los 3 años fue justamente el acuerdo con el FMI. Así que me parece que en ese sentido creo que el informe marca las cosas que se hicieron, que fueron muchísimas, marca también las cosas pendientes y creo que eso es parte de hablar al gobierno, a la gente con la verdad, ¿no? Antes teníamos un gobierno que nos decía que teníamos menos pobres que Alemania, que podíamos comer con 6 pesos, que luchaban contra el narcotráfico y mientras teníamos las fronteras invadidas y el narcotráfico y que siempre, precisamente, y no había una sola frontera con radares. Entonces me parece que hay que ir con la verdad, decir las cosas que se hicieron y las cosas que faltan. Me parece que eso también son cosas que va a valorar la gente al momento de votar. Yo Para me quiero Spotorno, quedar con la perdón. pregunta No, pero- final para Spotorno. Sí, pero- después, pero no, le quería preguntar a Spotorno si había otra salida que no fuera ir al fondo. A ver, la salida, a ver, el acuerdo con el fondo es un acuerdo para contener una crisis financiera. ¿Ah? Cuando vos llamás al FMI, le estás llamándolo para contener una crisis financiera. No es un programa de desarrollo, de hecho es un programa de 3 años. No dura más 3 años. Después, en siguientes programas, por ahí se puede meter una agenda de desarrollo, pero inicialmente el programa original es para Un atacar auxilio. una crisis financiera. Programa de desarrollo, a ver, mi preocupación grande con el tema del programa de desarrollo es que Argentina tiene un serio tema con el peso del Estado, de la creación de empleo. Hoy Argentina es el segundo país en el ranking de impuestos sobre las empresas. Fausto. Perdón, mañana hay una marcha Fausto, contra los impuestos en el Congreso. Sí, ¿no? Fausto, se nos va a ir el programa y quiero que cierren Lipovetsky y Micheli. Pero Perdón. quiero que respondas esto, porque acá se dijo que el liberalismo hambrea al pueblo. Alguien lo dijo, me parece. Neoliberalismo. Me parece una Neoliberal. definición de absoluto populismo total y Sí. desprovista de contenido. Quiero que respondas eso, por favor. No, en realidad cuando uno mira los países, hay un ranking que es el ranking de libertad económica y uno agarra el ranking de libertad económica, encontrarse con que el 100% de los países Son liberales. más libres Por supuesto. y más ricos son estos. Se ayudan entre ellos los monetaristas, esto es injusto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, de 100%, sí. Para cierre, Micheli, un cierre. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? ¿Va a haber paro o no va a haber paro? ¿Qué va a decir Moyano? ¿Cómo van a hacer para Los organizarse? trabajadores dignamente vamos a seguir enfrentando en las calles este modelo económico embriador, este modelo económico de exclusión,
pensando que es posible, sin neoliberalismo, construir una sociedad más justa. ¿Lipovetsky le ganan a Cristina o a la Baña? Bueno, tendrá que definir. Yo creo que Cristina va a ser candidata, lo acaba de decir Micheli. Así que yo me voy con esa afirmación. Demostró, finalmente no era solamente sindicalista, sino que está militando para que Cristina, que benefició a los sectores financieros que él criticaba, ahora vuelva a seguir beneficiando a los sectores financieros. Así que en definitiva, yo creo que este año, insisto, va a ser un año difícil, pero creo que el presidente Macri va a terminar siendo reelecto porque la gente va a evaluar un montón de cuestiones que se han hecho y también porque en definitiva, como he hecho con la mayoría de los presidentes que han tenido después de la reforma constitucional, le han dado chances de ser reelectos para poder consolidar los cambios que la gente cuando eligió al presidente los votó. Así Muchas gracias a los tres.